La polinización es la transferencia de granos de polen de una parte masculina de una flor a la parte femenina de otra o de la misma flor. Es un proceso ecológico de gran importancia. El resultado de la transferencia es la fecundación de la planta. El nuevo óvulo formado contiene la carga genética de ambos padres con la que se formarán las semillas, frutos y una nueva generación de plantas. La transferencia de polen puede hacerse por el viento o el agua, pero la gran mayoría de las plantas se lleva a cabo a través de animales polinizadores. Los polinizadores son animales que se alimentan del néctar o polen de las flores y durante sus visitas transportan accidentalmente polen de una flor a otra, permitiendo así la reproducción de las plantas y la producción de frutos. Desde mediados de la década de los 90 se ha observado una disminución drástica de las poblaciones de polinizadores en Europa y Estados Unidos. Al parecer, esta tendencia está sucediendo a nivel mundial, debido al uso de pesticidas en cultivos, a la competencia y al desplazamiento producido por especies introducidas, así como la transformación y desaparición de sus hábitats. Pues tenemos un jardín polinizador creado por y para especies autóctonas, cuyo objetivo principal es crear un pequeño oasis de insectos para que las posibles poblaciones de insectos que pueda haber aledañas a la zona se asienten aquí y tengan esta zona como nuevo sitio donde pasar su vida y poder crear nuevas poblaciones para que se queden aquí y puedan extrapolarse hacia afuera. Cuando empezamos a cultivar, empezamos a aprender cómo se podía una planta a través de la semilla controlar su crecimiento, pues empezamos a elegir las especies que nos eran más interesantes por su aprovechamiento. Empezamos a elegir las que nos daban alimento y para aumentar esa producción empezamos a intentar evitar que otras hierbas les hicieran competencia. Al hacer desaparecer esas especies, también hacemos desaparecer las relaciones que hay entre ellas y sobre todo las relaciones que hay entre esas plantas y el suelo. Eso lleva a que tengamos que meter nutrientes y meter fertilizantes, meter insecticidas, lo que se llaman insumos, para sustituir a lo que hacían las otras especies. Al no tener las malas hierbas tampoco tenemos los insectos que depredan sobre nuestras plagas y todo eso lleva a que nos cueste más energía cultivar. Las adventicias lo que consiguen es atraer insectos, atraer otro tipo de animales del suelo, que mantienen el suelo vivo, y mantiene esas relaciones ecológicas, que no solo son de competencia, que al final benefician a la planta que nosotros aprovechamos. Es cierto, sin ellas la planta aprovechada produce más frutos, pero para que produzca más frutos tenemos que meter insecticidas, meter nutrientes, fertilizantes. Sin embargo, con las adventicias no es necesario. Al final podemos tener un aprovechamiento mucho más eficiente que sin las adventicias. Durante muchísimo tiempo hemos demonizado a las malas hierbas como algo que no entendemos y que directamente o realmente hemos erradicado por nuestra ingenuidad. Pero en verdad las plantas adventicias son las más importantes y son un gran aliado porque atraen a los polinizadores con la creación de néctar y con la creación de cobijos para que estos puedan vivirse en ellos. Una cosa que hay que entender es que los insectos y las plantas llevan evolucionando durante millones de años, de manera que crean relaciones específicas, o sea, una planta depende de un insecto y un insecto depende de la planta. Estas relaciones hacen que las plantas, si no hay insectos, las plantas no sobrevivan. Por eso es muy importante salvar y conocer los polinizadores silvestres para poder preservarlos, porque si defendemos los insectos, al fin y al cabo estamos defendiendo el resto de animales, ya que los insectos son la base de cualquier cadena trófica. Podríamos poner como un ejemplo como los pulgones. Al final, tener una plaga de pulgón en cualquier sitio no deja de ser un desequilibrio dentro del ecosistema artificial que estamos creando. Entonces, para intentar tener este ecosistema lo más equilibrado posible, hace falta plantar adventicias o plantar plantas autóctonas que atraigan justamente a los depredadores naturales de estos pulgones. Por ejemplo, tenemos una mariquita y un pulgón. La mariquita se come los pulgones hasta que ha desaparecido. Cuando desaparece el pulgón, la mariquita desaparece y vuelve a aparecer hasta que vuelva al pulgón. Es un ciclo de aparecer-desaparecer, de manera que si nosotros tenemos todas las especies o un policultivo, siempre vamos a tener plaga, pero siempre vamos a tener mariquita.
Si eliminamos al pulgón con insecticidas, nunca vamos a tener la mariquita y vamos a tener que estar metiendo insecticida todo el rato para eliminar la plaga. Han llegado a tales casos de relaciones que podemos decir que a lo mejor hay plantas que solo se ven polinizadas por un tipo de insecto, como puede ser la orquídea abejorro, o insectos que solo se alimentan de un tipo de planta, como puede ser la papilio macaón y la ruda. Hay muchísimos tipos de polinización, tanto de mariposas, hay algunas hormigas que en la naturaleza, sobre todo en el bosque y tal, polinización de otras plantas más bajas, tenemos polinización a través de escarabajos, de moscas, hay muchísimas moscas, muchísimos insectos que se han adaptado para parecerse a otros insectos que sean depredadores o que sean más agresivos, como moscas avispas o abejas que se parecen a avispas y cosas así. Si plantamos plantas que no son de aquí, no sabemos las relaciones que nos pueden conllevar esas plantas relacionadas con los insectos, porque directamente no han sido estudiadas. Entonces, para eso vamos a plantar más especies autóctonas que sí que sabemos las relaciones que tienen. Al final, esto es un jardín polinizador dentro de un huerto, está inscrito en el huerto. Hay muchos huertos en el centro de Madrid, sobre todo urbanos, en pura ciudad, que tienen problemas de polinización y tienen que polinizar justamente ellos con pinceles, los calabacines o cualquier otra cosa. Entonces, si tienes un jardín polinizador dentro de un huerto, estás atrayendo a más polinizadores para crear mayor producción de fruto. Entonces es como doblemente bueno. Si salvamos a los insectos, nos estamos salvando a nosotros mismos, porque nosotros, quieras que no, pertenecemos a este ecosistema. Entonces, para poder vivir necesitamos coexistir o seguir relacionándonos con ese ecosistema, aunque los que vivimos en la ciudad estemos bastante apartados de estos ritmos de vida, por así decirlo. Entonces creo que es bastante importante pensar en nosotros mismos, porque al final somos humanos y pensamos en nosotros mismos, y sobre todo en pensar en un bien común para el resto de la sociedad. Así que es súper importante no desbrozar, no segar y dejar que todo crezca salvajemente y naturalmente.